Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión del CEDEC. En el día de hoy tenemos la visita del profesor Patricio Bermedo, que es el decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para el CEDEC es un gran placer tener al profesor Bermedo acá. Tiene visitas frecuentes a Bogotá y en esta oportunidad nos ha acompañado aquí en el CEDEC. Muchas gracias, profesor Bermedo, por acompañarnos. El profesor Bermedo nos va a hablar de la historia del derecho de la competencia en Chile, que para nosotros aquí en Colombia pues es una jurisdicción súper importante. Nosotros seguimos muchísimo los desarrollos que tiene la Fiscalía Nacional Económica de Chile. Todo el sistema institucional para nosotros es muy paradigmático por lo garantista y lo seguimos con muchísima atención, así como las decisiones del derecho de la competencia en Chile. El profesor Bermedo también nos va a hacer un comentario sobre el proyecto de ley que hay en este momento en Chile. Profesor Bermedo, bienvenido al CEDEC. Muchas gracias. El foro es suyo. Muchas gracias, profesor Miranda, por la invitación. Un gusto estar acá en la Universidad Pontificia Javeriana, Pontificia Universidad Javeriana. Sí, en España lo ponen al medio, ¿no? Nosotros lo ponemos al comienzo, lo de Pontificia, al igual que ustedes. Y de verdad les agradezco que estén acá presentes para tratar este tema de la historia de la libre competencia en Chile. Yo al profesor Miranda le advertí, por así decirlo, que yo no soy abogado, ¿ya? Así que ya desde este minuto les pido las excusas por adelantado, ¿no es cierto? En caso que cometa algún error garrafal, alguna expresión, ¿no es cierto?, que pueda por ahí utilizar o deslizar. En todo caso, en el libro, varios de esos errores los eliminaron precisamente algunos de los abogados informantes, expertos en libre competencia. Así que espero que eso haya sido bien despejado, por lo menos en la parte impresa, pero eso no garantiza que ahora no vaya yo ahí a cometer algún desliz. Bueno, la presentación la estructuré, como ustedes van a ver enseguida, en torno a 11 puntos, pero por problemas de tiempo, digamos, para no excederme. Uno siempre calcula, no sé, para una charla y no pierda a la gente la concentración media hora, pero a veces también puede suceder que uno se alarga. Entonces eliminé, o sea, vamos en orden primero, una mini relación de contexto histórico-económico, que es el punto 1, en el sentido de que cómo, y esto es muy de historiadores, ¿no es cierto?, cómo las leyes y las instituciones tienen siempre contexto, ¿no es cierto?, tienen un contexto histórico, para decirlo en simple. Después el punto 2, que se refiere a la continuidad en el enfoque y los criterios jurídicos que se pueden apreciar en la legislación de libre competencia en Chile. Después todo un punto acerca del poder disuasivo que se espera, ¿no es cierto?, en la institucionalidad, en la legislación y en las penas, sobre todo, ¿no es cierto?, que se puedan aplicar a los infractores. Otro tema fundamental es el número 4, que son las autonomías personales e institucionales. ¿Se pueden apagar estas luces o no? ¿Esta fila? ¿O va a quedar muy oscuro todo? No. Va a quedar totalmente oscuro. No, está bien. Ya, listo. Pero ahí no hasta ahí. Gracias. Después el equilibrio, que es el punto 5. Entre autoridad unipersonal y colegiada, ¿no es cierto? O sea, cómo se equilibran, en este caso el tribunal, o las comisiones que existían antes con la autoridad del fiscal. Toda la discusión acerca del bien jurídico cautelado, ¿no es cierto?, que eso también se definió recién hace 13 años en Chile, antes también era bastante confuso. Los sectores económicos investigados, o sea, los clientes frecuentes que se llaman en la fiscalía. La particularidad, que podemos discutirla si tenemos tiempo, del caso chileno. Y el punto 9 y el 10 los dejé subrayados porque los dejé fuera. ¿Ya? Si tenemos tiempo los podemos revisar, pero creo que usted, profesor, ¿no?, delante lo mencionó, quería entenderle
que todo el tema de difusión y promoción de la libre competencia. O sea, en el fondo, cómo una sociedad explícitamente, ¿no es cierto?, en este caso desde la Fiscalía Nacional Económica en Chile y desde el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de las facultades de Derecho a través de sus centros de libre competencia, promueven socialmente, ¿no es cierto?, la especialización en Derecho de la competencia y también a nivel general publicitan todos los aspectos centrales de esta actividad, ¿no es cierto?, de esta mirada de la sociedad para que precisamente el público, los consumidores entiendan de la mejor manera posible cómo funciona y por qué se requiere, ¿no es cierto?, que una economía de mercado no funcione en el vacío, en un vacío legal. Fundamentalmente se trata de eso. Pero si tenemos tiempo podemos verlo. Y por último el punto, el penúltimo, sofisticación de la economía de mercado. Esto en Chile se empezó a vivir ya a comienzos de los 90, con el retorno a la democracia en particular, que ahí la economía de mercado se tornó de grandes corporaciones, ¿no es cierto? Hubo fenómenos de concentración también muy grandes, fenómenos de privatización también muy importante, y eso implicó que hubiese que hacer también modificaciones estructurales que se empezaron a discutir a lo menos, ¿no es cierto?, en lo que es institucionalidad de libre competencia, y por último la discusión actual, ¿no es cierto?, que fue un agregado que conversamos por mail, ¿no es cierto?, con el profesor Miranda para también no hacerlo tan histórico y un poco ver qué se está discutiendo hoy en día literalmente hoy en día en Chile, acerca de este tema, y que hay puntos muy interesantes en el proyecto de ley y hay otros que son muy discutibles desde mi modesta perspectiva, en este caso historiador, ciudadano y consumidor. Así que básicamente esa es la estructura que le voy a dar a la presentación. Yo no tengo ningún problema si hay alguna duda que me interrumpan. No sé cuál es la mecánica que usan tradicionalmente acá. O sea, yo de verdad, si me interrumpen, ¿hay alguna pregunta? Sí, profesor. Sí. El CEDEC generalmente puede durar hasta las 9 de la mañana, Vale. pero la extensión de su conferencia, pues, defínela usted. Nosotros sí vamos a tener preguntas y pues no es obligatorio que sean en la mitad, pueden ser al final, pero si alguien tiene alguna pregunta, naturalmente. De acuerdo. O sea, por mi lado, si alguien de repente tiene alguna duda, algo puntual, listo, lo vemos inmediatamente, así que no hay ninguna combinación por ese lado. Entonces, lo primero, voy a tratar de ser muy sintético para no tampoco aburrirlos con cosas que a veces pueden ser demasiado locales, pero por lo menos para que se puedan entender y sobre todo me interesaría mucho, ¿no es cierto?, también tener la visión de ustedes comparada, ¿no?, en algunos casos cómo se pueden ir comparando casos, que bueno, entiendo por lo que me decían hace un rato que hay algunos proyectos ya en marcha, ¿no es cierto?, algunos terminados, de historia comparada de la libre competencia en nuestro continente, en nuestra región, que creo que también es un enfoque que puede ser muy, muy pertinente para nosotros los latinoamericanos. A ver, acá hay hitos, esto es el tema del contexto histórico, económico, político y social. Hay hitos que se los fui marcando ahí a lo largo de todo este periodo, que yo analizo en este libro, que el primero tiene que ver con la primera ley de libre competencia, que al igual que en Colombia, en el año 59, ¿no es cierto?, que es la ley 13.305, y esto se da en el contexto de una misión económica norteamericana que contrata el gobierno de la época, en el año 55, cuando hay el primer periodo de hiperinflación en Chile, el primer periodo en donde la inflación anual sobrepasa el 50%, que es lo que técnicamente, ¿no es cierto?, se define como hiperinflación, y para tratar de arreglar este problema se trae esta misión norteamericana, y esta misión, dentro de las recomendaciones, plantea lo que se llama una ley antimonopolios, ¿ya? Y esa ley antimonopolios con la finalidad que si yo ejerzo competencia, incentivo la competencia dentro de la economía, los precios deberían bajar. Ese es el principio básico, dicho en simple, ¿no es cierto? Ahora, esa ley creó una comisión antimonopolios, compuesta básicamente por autoridades como el superintendente de banco, el superintendente de valores de la época,
el ministro no de Hacienda, sino el ministro de Economía, y todavía no crea un fiscal, sino que recién en el año 63 se crea el cargo de fiscal. Y aquí estamos hablando de una institucionalidad con personas completamente subpagadas, o sea, no ganaba mucho dinero, por así decirlo, el fiscal. Por el contrario, digamos, ni siquiera tenía oficinas, ¿no es cierto? Las oficinas estaban en el Ministerio de Economía. Los superintendentes que integraban esta comisión antimonopolio de la época prácticamente no les interesaba este tema, era solamente una recarga a su agenda de trabajo ya de por sí recargada. O sea, cuando uno habla de institucionalidad, y esto es un poco lo que yo siempre le digo a los estudiantes, a los profesores, cuando hablamos de estos temas, uno habla de institucionalidad y se imagina inmediatamente algo robusto, ¿no es cierto? Y históricamente sabemos que estas cosas parten de manera bastante precaria, y esto partió también con esa característica. Después vamos a ir un poco más al detalle, pero primero solamente los hitos, como les decía. Entonces, en 59 tenemos comisión antimonopolio, en el 63 se agrega el cargo de fiscal, ya con características que le permiten acusar, ¿no es cierto?, a posibles infractores. El año 73 en Chile, como varios sabrán, es un año fundamental en varios sentidos, año también negativo y positivo, por lo menos en lo que respecta al tema económico, obviamente en lo político, ¿no es cierto?, sobre todo en lo que se refiere a derechos humanos, un año fatal, el año del golpe militar, el golpe de Estado. Y en ese contexto aparece, ¿no es cierto?, el decreto ley 211, que lo dicta la Junta de Gobierno, que hacía de Poder Legislativo. Y lo interesante es que ese decreto ley aparece a fines de noviembre del 73, y el golpe fue en septiembre, o sea, fue muy rápido, ya les voy a explicar por qué. Pero eso es una característica que es central después, ¿no es cierto?, para el desarrollo de este modelo de economía de mercado, que con varias modificaciones tenemos vigente hasta el día de hoy en Chile. Después otro hito es el del 79, cuando el fiscal pasa a ser nombrado por el presidente de la República, o sea, pasa a ser un cargo que se llama de confianza, ¿no es cierto?, del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, que eso también trajo algunas consecuencias, por así decirlo, que las vamos a ver. El año 99, o sea, 20 años después, se fortalecieron las atribuciones del fiscal. O sea, el fiscal ya era poderoso frente, por ejemplo, a las comisiones estas antimonopolios que existían, pero se hizo aún más poderoso la figura, digamos, sus atribuciones del fiscal. Y el año 2003 es cuando se da una reforma, ¿no es cierto?, que es clave y que está vigente, por así decirlo, en sus consecuencias hasta el día de hoy, que es cuando se crea lo que se llama el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que tiene esa sigla, como aparece ahí el TDLC, que en el fondo cambia bastante, ¿no es cierto?, la configuración de la institucionalidad, que también la vamos a comentar. Y en 2009 se crean nuevas atribuciones para el fiscal. Ahí, entre otras cosas, ¿no es cierto?, se incorpora la figura de la delación compensada. Formalmente antes había operado, no con ese nombre, pero había operado a lo menos una vez en un caso muy importante de gran entidad pública. Y además se le agregan otras facultades, ¿no es cierto?, para fortalecer la investigación al fiscal, y el fiscal deja de ser de confianza del presidente de la República y se pasa a nombrar ahora por lo que se llama la alta dirección pública, que es por concurso. Igual tiene algo de influencia política, pero se aminora un poco es la figura que se usa para el Banco Central de Chile, para elegir al presidente y a los consejeros del Banco Central, que es una institucionalidad que ha funcionado bastante bien. Y por último, el 2016, que es el otro hito, o sea, hoy, que es un poco la idea del endurecimiento de las penas y algunos arreglos que se le están tratando de introducir, ¿no es cierto?, a la legislación y a la institucionalidad. O sea, esos son, repito, básicamente los hitos en torno a los cuales
nos vamos a ir moviendo ahora y por favor cualquier cosa ahí que haya que ir aclarando la vamos viendo, ¿no es cierto?, sobre la marcha. A ver, lo primero es esta idea de la continuidad del enfoque, ¿no es cierto?, en los criterios de la legislación. Como ustedes pueden ver arriba, hay una continuidad que se detecté, ¿no es cierto?, y ahí fue muy importante algunos estudios, algunos de ellos no publicados, que me facilitaron en el Centro de Estudios de la Libre Competencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, de donde yo vengo, que apuntaban, ¿no es cierto?, a un estudio comparado entre los contenidos de la primera ley antimonopolio, como se llamaba, del 59, con el decreto ley 211, o sea, este decreto fundante hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, el del 73, y posteriormente yo introduje ahí, ¿no es cierto?, algunos criterios de comparación con la ley que crea el año 2003 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Entonces, básicamente, ahí, ¿no es cierto?, y esto yo entiendo que es bastante tradicional acá en nuestro continente, bueno, en muchos países del mundo, que en el fondo se hace una tipificación de los delitos, ¿no es cierto?, y de las infracciones, pero se dice esto no es exhaustivo. O sea, por lo tanto, ¿no es cierto?, a quienes les corresponde juzgar esto, tienen que tomar la decisión, como se dice, en conciencia, aplicando este principio, ¿no es cierto?, esta norma de la razón. Y eso yo creo que vale para la mayoría de los países, por lo que vi en el trabajo suyo, doctor Miranda, también usted parte incluso con ese tema, si mal no recuerdo, en el paper, ¿no? Correcto, sí. Entonces, esto es una línea de continuidad, porque también lo que los historiadores siempre tratamos de trabajar es temas o descubrir continuidades, ¿no es cierto?, y también fracturas, ¿no es cierto?, discontinuidades que puedan aparecer, y esto claramente es una de las continuidades que pudieron detectarse en nuestro libro. Después, acerca del poder disuasivo, ¿no es cierto?, de la legislación y de las penas en particular, que siempre de los puntos que más discusiones públicas, ¿no es cierto?, incluso ciudadanas generan. Una cosa muy notable es que, como ustedes pueden ver ahí en el periodo 59-2003, existió sanción penal. Existió sanción penal, o sea, presidio menor, en cualquiera de sus grados, ¿no es cierto? El punto es que yo detecté que nunca fue utilizada. Nunca. Hubo por ahí un avance de un caso del Colegio de Químicos Farmacéuticos, o sea, actividad gremial, ¿no es cierto?, que lo llevan a tribunales de la época antigua, estamos hablando de los años 60, pero finalmente no prospera la acusación, básicamente, ¿no es cierto?, por imponerle precios a la farmacia. Entonces, en ese sentido, fue el único caso que avanzó un poco, que se pudo detectar, ¿no es cierto?, en la fuente, pero esto nunca fue utilizado y a través de entrevistas y consultas de fuente, la explicación es que los estándares probatorios son demasiado exigentes para poner en presidio, ¿no es cierto?, a una persona, y yo creo que también hay algo que aquí es son los famosos delitos de cuello y corbata, ¿no es cierto?, que también siempre, especialmente acá en América Latina, son muy discutidos en términos si efectivamente la gente va a terminar o no presa, ¿no es cierto?, en la cárcel. Yo creo que es una combinación de ambas cosas, pero efectivamente el tema del estándar probatorio más exigente, más alto, yo creo que ahí operó de una manera bastante determinante. Y en el año 2003, cuando se crea este Tribunal de Defensa de Libre Competencia, entonces se elimina, ¿no es cierto?, la sanción penal, y a cambio de ello se aumentan las multas. O sea, hoy día las multas más o menos estarían, dependiendo del tipo de cambio, entre 26 millones de dólares y 30 millones los máximos, que efectivamente es poco. O sea, para el tipo de delito, ¿no es cierto?, para el tipo de ganancias malavidas que se pueden generar, ese tipo de máximos en los montos de las multas, yo creo que más bien que hace un incentivo, ¿no es cierto?, que yo pago la multa y después me quedo con el resto sin mayor complicación. Entonces ahí hay todo un tema. Sí, por favor. Profesor, ¿y en promedio qué multas está imponiendo la Fiscalía en este momento? No, hoy en día los casos más de mayor entidad están en los topes. Están en los topes, o sea, están 26, 30 millones, como le digo, depende del tipo de cambio, digamos, pero de dólares.
Sí. Sí. O sea, obviamente las multas no son en dólares, pero las traje en dólares para que nos pudiéramos entender entre todos acá. Pero sí se está efectivamente aplicando a los máximos. Sí. Se está yendo a los máximos. Y eso incluso la tercera sala de la Corte Suprema, que es la que ve en última instancia este tipo de casos, normalmente está dando su acuerdo, digamos, al Tribunal de la Libre Competencia y bueno, ya lo que propuso el fiscal como multa. Así que eso sí está operando, pero el problema es que se han detectado en el último tiempo casos de colusión en particular, que es donde se aplican aquí las multas máximas, en donde las ganancias, los beneficios obtenidos, ¿no es cierto?, por una colusión son varias veces más, ¿no es cierto?, que los 26 o 30 millones de dólares. Entonces ahí está el tema, lo vamos a ver al final, de aumentar efectivamente las multas y cambiar el sistema de multas, hacerlo proporcionales. Pero eso, repito, lo podemos ver con más tranquilidad al final. Pero aquí aparece todo este tema, ¿no es cierto?, que está indicado aquí, que es el del poder efectivo, ¿no es cierto?, de disuasión que pueda tener, en este caso, una multa pecuniaria, digamos. Que ese es todo un tema, me imagino que en Colombia puede ser más o menos similar. Y después, ¿no es cierto?, para aumentar el poder disuasivo, a su vez, en este caso más institucional, que estoy en el último punto, se fortalecieron las capacidades efectivas de investigación de la Fiscalía Nacional Económica. Entre otras cosas, y esto fue muy interesante ver un poco en mi investigación como la vida interna, ¿ya?, de la Fiscalía, que acá es una superintendencia, ¿no? Sí. Ver la vida interna, entonces cómo, por una parte, fueron los propios fiscales, que ahí vienen en el libro con una foto, yo consideré no muy felices, pero son las fotos oficiales. ¿Ya? Por eso, en términos de la impresión, no son de las mejores calidades, digamos, esas fotos, pero la mayoría de los fiscales, efectivamente, estuvieron siempre demandándole al poder político mayor poder de investigación y más presupuesto. Entonces, entre otras cosas, de estas herramientas legales se les dan poderes, no sé, hoy día más modernos, ¿no es cierto?, que es intervenir conversaciones telefónicas, intervenir en los correos electrónicos de los posibles infractores, en fin, una serie de herramientas. Después la delación compensada también, que fue muy discutida porque eso en el derecho chileno no, es un injerto raro, ¿verdad?, pero que al final se ha ido un injerto jurídico, me dijo un abogado por ahí. Esto es una cosa muy extraña, ¿no es cierto? Y también incremento presupuestario, que eso hay una tabla al final en el libro, en donde en pesos chilenos constantes, digamos, uno puede ver cómo fue aumentando el presupuesto asignado desde el presupuesto de relación a la Fiscalía Nacional Económica, y eso pasó, entre otras cosas, por una voluntad política de los distintos gobiernos, especialmente una vez recuperada la democracia a partir del año 1990, y también, ¿no es cierto?, eso implicó tener más funcionarios. Ustedes se fijan, entre el 74, que cuando empezó a operar con el decreto ley 211, la nueva institucionalidad, y hasta el 2010, que es el momento en que yo cierro mi investigación, la Fiscalía pasó de tener 11 a 96 personas. Hoy día son 100 más o menos. Sí. Dos preguntitas. Por favor. La primera, para la precisión, en relación con las facultades del fiscal respecto de las visitas sorpresivas, sí, o allanamientos, no sé cómo le... Sí, allanamiento. Sí. Y las escuchas telefónicas o la interceptación del correo electrónico, yo entiendo que se necesita un permiso del juez. Absolutamente. Él requiere obtener que entiendo también que lo obtiene rápidamente. Muy fácilmente. Sí. Sí. Y la segunda pregunta que tengo es sobre cómo ha sido el tema de la elección del fiscal, cómo es el mecanismo institucional para elegir al fiscal, si tiene periodo o no, y sí, qué tal. Vamos a eso. Sí, eso viene adelante. Eso viene, sí. Y que traté de ordenarlo por tema, no. Porque si no... Qué pena. No, por favor. Pero dejémosla stand-by si quiere la pregunta del profesor. Pero no solamente quería agregarles una cosa respecto a este poder disuasivo, porque, claro, lo tradicional, ¿no es cierto?, es verlo por el lado de las penas, ¿no es cierto?,
ya sean de cárcel o penas inmediatamente, o bien las penas en dinero, pero obviamente el poder disuasivo están estas herramientas legales, pero también la capacidad de investigación, que ahí los fiscales, ¿no es cierto?, los ex fiscales que yo entrevisté, fueron muy taxativos en decirme, mira, Patricio, me decían, yo lo que necesité, en rigor, era tener los mejores abogados y los mejores economistas de Chile, especializados en este tema, que yo los pudiera como fiscal, o sea, como fiscalía, mandar incluso al exterior a sacar su máster, a sacar su doctorado, con el compromiso de que volvieran acá a trabajar a la fiscalía, dado que los delitos son cada vez más complejos, digamos, los delitos son cada vez más sofisticados. Yo necesito capacidad de investigación. Y eso lo va a decir el fiscal actual, ¿no es cierto?, y también los fiscales anteriores, de manera tal que la fiscalía en los últimos años se fue transformando en un lugar apetecible de trabajo para los mejores abogados y economistas del país. En un mundo, ¿no es cierto?, en donde los abogados y los economistas en particular tienen otras alternativas también muy atractivas, digamos, de trabajo, tanto en el mundo público, pero sobre todo en el mundo particular, privado. Entonces, eso obviamente va asociado a esta capacidad de investigación. O sea, si yo tengo buenos economistas y tengo muy buenos abogados, ¿no es cierto?, dentro del staff, del equipo de la fiscalía, obviamente eso al final aumenta este poder disuasivo. Yo sé que esto va más allá de lo legal, pero es un tema de equipo, de cómo yo abordo una investigación, por ejemplo. Sí, por favor. Entre las multas que impone el tribunal, o en este caso que proyecta la fiscalía, ¿eso alcanza a ser superior al presupuesto que recibe? Perdón. O sea, el presupuesto, las multas, digamos, que se terminan imponiendo y que efectivamente se pagan, terminan siendo superiores al presupuesto que recibe esta oficina. No, porque el presupuesto es alto. ¿Sí? Sí, es un presupuesto... O sea, en el fondo no es un... si usted me pregunta si puede servir a colaborar a cofinanciar el presupuesto de la fiscalía, no, van por lados separados. Sí, porque ahí el presupuesto de la nación es taxativo, o sea, lo que se designa para la fiscalía es lo que se va a usar, o es lo que se puede usar como un tope, pero por el lado de las multas que se aplican, eso no alimenta, por así decirlo, el presupuesto de la fiscalía. Sí, pero digamos como si uno pudiera mirar, como si uno pudiera mirar que se recolecta tanto, digamos, el presupuesto sigue siendo muy superior a finalmente. Sí. Los montos totales sí, que sigue siendo superior, efectivamente. Sí. Bueno, esto entonces respecto del poder disuasivo, digamos, planteado en términos muy simples, digamos. Bueno, y aquí está el tema de la autonomía, ya que es un temazo, ya uno de los temas más sensibles, diría yo, ¿no es cierto? Y aquí fue muy importante, de los fiscales que yo entrevisté, dos me lo marcaron como el tema central, dentro de su periodo de gestión. De hecho, aquí están los fiscales, el fiscal Ortúzar, que es el que parte como fiscal en el año 63, ¿no es cierto? Y deja la fiscalía cuando vuelve la democracia. ¿Ya? O sea, él deja la fiscalía específicamente el año 89, fallecido ya, o sea, por lo tanto no lo pude entrevistar, igual que el fiscal Villablanca, que es el primer fiscal nacional económico en democracia, bajo el presidente Patricio Elwin. El fiscal Ortúzar pude entrevistar a su mujer, a su señora, que es presidenta del Colegio de Abogados en Chile, una reputada abogada, digamos, ahí de la plaza, con mucha experiencia, y que ella, entrevistándola, me ayudó mucho a reconstruir cómo se redactó este famoso decreto ley 211, porque ella participó en esa redacción. Entonces, sí. No hay documentos oficiales de memoria del... Es que el decreto ley 211 se hizo inmediatamente después del golpe de Estado. Ajá. O sea, por lo tanto, no hay parlamento, no hay, o sea, el poder legislativo, ¿no es cierto?, se radica en la Junta de Gobierno, no.
Y como es un decreto ley, en el fondo se hace una mini exposición de motivos y a continuación se va a los articulado. Exactamente. Entonces, ahí yo tuve que, porque las otras leyes, ¿no es cierto?, el periodo democrático, y después ya cuando el régimen dictatorial ya se acomoda, se institucionaliza, también hay registro de todo. Pero en ese momento, inmediatamente después del golpe, no hay nada. Entonces ahí yo tuve que recurrir mucho a la entrevista, y ahí la señora del fiscal Ortúzar fue fundamental, junto con otro abogado también que participó y que me costó mucho conseguir la entrevista, pero finalmente me la dio, que participaron con un equipo de economistas y abogados redactando este decreto ley 211. Entonces ese es un aporte del libro, por así decirlo, a la historia de estas leyes, ¿no? Sí. Qué pena la autocuña, pero nosotros aquí tuvimos una situación muy similar con la expedición del decreto 2153 del 92, que también por ser un decreto no había un documento de exposición de motivos. Y el SEDEC hizo un proyecto pues no somos historiadores, pero hicimos un proyecto sobre la memoria histórica del derecho de la competencia, que lo tenemos en nuestro canal de YouTube, en donde yo he entrevistado todos salvo uno de los ex superintendentes para ver cómo fue además el momento institucional y cómo ellos, los retos que enfrentaron y los grandes problemas y los grandes logros de cada una de sus administraciones. Está allí en el canal de YouTube. No, muy buena la autocuña, porque eso yo creo que le puede servir mucho, a mí en particular en lo personal, pero yo también para otras personas que vayan interesándose o estén muy interesados en estos temas, sobre todo para ver cómo se reconstruyen, ¿no es cierto?, fuentes históricas, en este caso, como usted lo menciona, entrevistando a las autoridades de algún momento particular, importante, ¿no? Bueno, y a los otros fiscales ya, desde el fiscal Rodrigo Asenjo, Fernández, Matar y Vergara, los cuatro, digamos, me consiguieron entrevistas muy extensas de varias horas, en algunos casos con más de un día. Entrevistas con partes en off, con partes en on, pero a mí me interesaba que me contaran, ¿no es cierto?, sobre todo lo vivencial, lo que significaba, para ellos significó ser fiscal nacional económico, en distintos momentos de la historia de Chile. Y fue muy notable, ¿no es cierto?, empezar a detectar a través de estas entrevistas y haciendo confrontación además con lo que decían los diarios, en particular en los periódicos, acerca de estos fiscales, cómo el fiscal, ¿no es cierto?, punto uno, todos los fiscales defendieron su autonomía a ultranza, estando garantizado obviamente en la legislación, pero siempre hay fisuras, ¿no es cierto?, hay vacíos que a veces podrían permitir que el gobierno, el Poder Ejecutivo en particular, intervenga, o intente intervenir. Y en este caso, ¿no es cierto?, hubo varios fiscales, por ejemplo, Asenjo, Fernández y Vergara, yo diría, fueron como los más duros en ese sentido, de cada vez que se sentían presionados, lo decían en la prensa. O sea, lo transparentaban inmediatamente, cosa de inmediatamente también generar, ¿no es cierto?, un efecto en quienes, contrario, ¿no es cierto?, en quienes lo estaban tratando de presionar, que podían ser del ámbito económico, pero sobre todo del ámbito político. Y lo otro que me di cuenta es que cada fiscal es capaz y tiene el espacio, ¿no es cierto?, para imprimirle su propio sello a la fiscalía. O sea, cómo yo llevo la fiscalía. Eso me lo enfatizaron todos. Entonces, desde esa perspectiva, pude ir concluyendo un poco, ¿no es cierto?, y el fiscal Ortúzar, este primer fiscal, y que hace toda la transición, ¿no es cierto?, después del golpe de Estado, del 73, él se fija mucho en los casos de colusión, se concentra ahí, impulsa cambios en la legislación y a la institucionalidad. O sea, hay distintos cambios que él, bueno, un periodo largo, ¿no es cierto?, en donde él está dándole ese sello a su momento en la fiscalía. Villablanca, que es un fiscal que duró 4 años porque van asociados al gobierno en ese momento, impulsa fuertemente casos de concentración económica, que es cuando se está empezando a generar esta característica de la economía chilena que perdura hasta el día de hoy. Empieza a aparecer esta preocupación por los consumidores, que la legislación también, ¿no es cierto?, como vamos a ver enseguida,
la consideraba y no impulsa ningún cambio institucional. El fiscal Rodrigo Aceifo, que fue uno de los más activos de todos, ¿no es cierto?, se concentra precisamente en este fenómeno, ¿no es cierto?, de cómo la economía, desde su perspectiva, en Chile, especialmente en el mundo de los bancos, en el mundo de las compañías de teléfonos, tanto de celulares como telefonía básica, líneas aéreas, por ejemplo, en fin, farmacias también, se estaba concentrando en exceso, desde su perspectiva. Entonces ahí empieza a investigar muy fuerte eso, y él impulsa también cambios institucionales, sobre todo para que se le otorgaran más facultades al fiscal nacional económico. Y el fiscal Fernández, que este es el caso más distinto respecto del resto, se fija mucho en concentración económica, muy fuerte en consumidores, porque él venía de hecho de una escuela muy defensora de los consumidores y no propicia ningún cambio, y él duró un año. El fiscal del presidente Ricardo Lagos, que asume el 2000, él asume en conjunto, ¿no es cierto?, el fiscal Fernández con el nuevo presidente de la República, muy amigos incluso en lo personal, y al año la renuncia, y la renuncia con escándalo, o sea, con escándalo público. ¿Por qué? Porque el fiscal Fernández se sintió presionado. Él estaba investigando fusiones bancarias, estaba investigando fusiones de líneas aéreas, en ese momento la en Chile, que se estaba comiendo, entre comillas, ¿no es cierto?, a una línea aérea más pequeña, no obstante que eso estaba prohibido, ¿no es cierto?, por un dictamen anterior de la institucionalidad defensora de la libre competencia. Él se empieza a sentir presionado desde el Ministerio de Economía, el fiscal Fernández, y como les digo, al año le renuncia públicamente, y repito, con escándalo público, ¿no es cierto?, al presidente de la República. Entonces, desde esa perspectiva, el fiscal Fernández, cuando yo lo entrevisté, él me dijo: mira, Patricio, aquí yo no tuve otra alternativa más que renunciar, porque esto iba en contra de las presiones que yo estaba recibiendo, ¿no es cierto?, iban en contra de mi dignidad personal, de mi dignidad profesional, y además en contra de toda la institucionalidad, ¿no es cierto?, vigente en el país, y por último iba en contra de los intereses de los consumidores, que era uno de sus focos, ¿no es cierto?, más importantes. Entonces, él, repito, con mucha dignidad presenta, ¿no es cierto?, la renuncia, y es reemplazado entonces por el nuevo fiscal Pedro Matar, que se concentra en colusión. Si ustedes se fijan, el tema de concentración económica queda de lado. O sea, aquí se dice, ¿no es cierto?, el fiscal Matar dice, que no tiene razón, la concentración per se, ¿no es cierto?, no afecta, no debería afectar la libre competencia, que era un poco el precepto que existía antes, el fiscal Fernández sobre todo. Por lo tanto dice, yo me voy a concentrar en la colusión, ¿no es cierto?, y voy a impulsar cambios que sobre todo fueron los que derivaron en la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el año 2003. Y por último, el fiscal Vergara, que es el antecesor del fiscal actual, ¿no es cierto?, del fiscal Irarrázaval, se concentra muy fuerte en colusión, concentración, y también propicia cambios en aras a tener aún más facultades en la fiscalía. Perdón, profesor, el fiscal Vergara hoy en día está en el tribunal, ¿cierto? Exactamente. ¿Este es el único caso que ha habido de superintendentes que después van al tribunal? El único. Porque el doctor Menchaca está en la Corte, ¿cierto? Él está en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ah, ¿no está en la Corte Suprema? Bueno, ahora sí, lo que pasa es que él estuvo, ahora ya no está en el tribunal. Ah, bueno, sí. Entonces mi siguiente pregunta es si varios de los del tribunal han ido a la Corte o solo el doctor Menchaca. Hasta donde yo sé es el doctor Menchaca, sí. Puede que haya alguno más, pero que yo sepa, que me conste, el profesor Menchaca, sí. Bueno, eso, como les digo, en síntesis, ¿no es cierto?, para mostrarles este espacio, ¿no es cierto?, esta autonomía, ¿no es cierto?, que se defiende a rajatabla, y esta posibilidad de imprimirle el sello personal que tienen los fiscales, a lo menos en Chile, no sé cómo será el caso acá en Colombia con los superintendentes, si tienen todo ese espacio para, o sea, no se trata de que reformulen todo,
pero ellos pueden decidir, ¿no es cierto? Lo que me decía el fiscal Vergara, por ejemplo, nosotros decidíamos cuáles eran los casos con mayor entidad. Y en función de la entidad, de la importancia, ahí nos lanzamos a investigar. Con el equipo completo. No, uno diría que en Colombia el superintendente tiene una gran discrecionalidad para decidir qué casos aborda. En primer lugar, la norma dice que solamente la superintendencia investiga conductas que sean significativas, y eso, pues, digamos, no está claro qué es la significatividad. Tenemos algunos casos que dan alguna orientación, pero ya fuera de eso el superintendente sí escoge sus casos más relevantes, de todas maneras, en los que quiere enfocar la autoridad, y naturalmente depende un poco de las denuncias que se presenten, y pues de lo que la sociedad percibe como algo que puede ser muy importante para que la autoridad aborde. Pero sí, claro, tiene discrecionalidad. Y capacidad para proponer cambios legislativos, institucionales, porque aquí la mayoría de las, lo interesante, ¿no es cierto?, que la mayoría de los cambios institucionales provinieron desde dentro, desde la Fiscalía, desde los fiscales. Nosotros diríamos que las reformas aquí en Colombia de alguna manera se han gestado dentro de la propia superintendencia, pero naturalmente o es el gobierno o es el Congreso el que hace... No, pero me refiero a quien toma la iniciativa, claro, después hay un proceso que está formalizado, ¿no? Pero quién es el que empieza a decir, sobre todo a nivel de opinión pública, y un poco pasándole el mensaje al gobierno, al ministro de Economía en este caso, así por la línea, ¿no? De decirle necesitamos esto. No, eso sí se ha dado acá, por supuesto. Perfecto. Bien, pues ese es el punto 4 entonces, y pasando rápidamente al punto 5, que este fue uno de los temas que al principio más me costó como ir delineando en materia de investigación, que es el equilibrio entre la autoridad unipersonal, o sea, la autoridad del fiscal nacional económico, ¿no es cierto?, y la autoridad colegiada, que podían ser estas comisiones antimonopolio, y sobre todo después el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y aquí lo interesante es que el 2003, bajo el fiscal Matar, que yo les decía, Pedro Matar, es cuando se da este cambio bastante radical, ¿no es cierto?, en la institucionalidad, cuando se separan los ámbitos de acción del fiscal por un lado y del tribunal por el otro. Me explico. Entonces, en el segundo punto ahora, el fiscal antes del 2003, y desde el origen, digamos, en el 63, en 1963, tenía la facultad para actuar, como dice ahí, de acusador, y de manera superpuesta, ¿ya? Debía apoyar a las comisiones, que normalmente era la comisión antimonopolio, que era operaba a nivel nacional, en su atribución de juzgar los casos. Entonces uno de los fiscales me decía, esa figura, en realidad me dijo, era extrañísima. Y me lo graficaba así, me decía, yo tenía que estar parado acá, acusando, terminaba la acusación, y me hizo este gesto, me pasaba para acá, me sentaba con los integrantes de la comisión, y además yo le entregaba las pruebas y los criterios para juzgar. Y me dijo, uno de los fiscales me dijo, eso era muy incómodo. O sea, era como procedimiento, ¿no? Era lo más incómodo, era poco operativo, y muchos de los fiscales optaron por delegar, ¿no es cierto?, esta función en el subfiscal, cosa de no mezclar. Entonces algunos fiscales se quedaron, ellos operando como investigadores y delegando esta función en la comisión, ¿no es cierto?, al subfiscal o al revés. Pero eso ya venía haciendo ruido, ¿no es cierto?, venía complicando la situación en los últimos años, y es por eso que finalmente en 2003 se crea esta nueva figura del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, se separa entonces los ámbitos de atribución. Al Tribunal de la Libre Competencia, estoy ahí en el tercer punto, se le incorporan facultades jurisdiccionales, como dicen, para prevenir, corregir y sancionar los atentados contra la libre competencia. Y la Fiscalía queda a cargo de fiscalizar, investigar y de representar requerimientos a las acusaciones ante el tribunal. Y la función de actuar de oficio queda radicada en la Fiscalía, exclusivamente. Y por último, los integrantes del Tribunal de la Libre Competencia
pasan a ser ahora completamente independientes, o sea, ya no hay representantes de los ministerios o de las superintendencias, ¿no es cierto? Quedan completamente independientes, bien remunerados, o sea, cosas que sean personas que hagan una carrera, por así decirlo, ¿no es cierto?, dentro del tribunal, y obviamente profesionalmente muy competentes. Entonces se profesionaliza, por así decirlo, completamente al tribunal. Se adopta un sistema de elección de los integrantes de este tribunal que en alguna medida se asemeja, como les decía, a lo del Banco Central de Chile, que tiene criterios de independencia bastante altos en ese sentido, con todas las garantías del caso, más allá que igual hay, por así decirlo, hay como ciertos tintes políticos, ¿no es cierto?, que representa a cada uno de los integrantes del tribunal. Pero obviamente no son tintes partidistas, sino que son más bien tintes, ¿no es cierto?, de mirada política, que es distinto. Y estos integrantes del tribunal, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, yo diría, han sido bastante bien evaluados, más allá de algunas críticas, precisamente a veces por el lado más político, pero en general han sido muy bien evaluados por la opinión pública, por el mundo político, por el mundo académico, y en general, ¿no es cierto?, esta es una institucionalidad que se ha afirmado ya en sus 13 años de existencia bastante bien. El fiscal Matar, que fue el que propuso, ¿no es cierto?, inicialmente esta figura, bueno, con apoyo obviamente de los centros académicos del momento, y centros también de pensamiento político, ¿no es cierto?, de los partidos del momento. Me decía que esta figura del Tribunal de Libre Competencia es bastante particular. Y aquí recurro a ustedes si efectivamente es así o no. Yo por lo que pude detectar me da la impresión que sí. Pero obviamente podemos, por último, dejarlo después para el final si quieren. Pero yo me quedo, bueno, no siempre tienen que criticar a la fuente, como dicen, ¿no? Pero me quedé con esa sensación de que sí podía ser así. Entonces, eso respecto a este equilibrio, como les decía, en donde el fiscal, hasta el año 2003, tenía un poder muy por sobre, ¿no es cierto?, los tribunales o las comisiones respectivas. En el año 2003 se da vuelta este tema y el tribunal queda con mucho poder y el fiscal queda en una situación bastante compleja porque no tiene presupuesto, no tiene buenos profesionales y no tiene, por lo tanto, capacidad de investigar y llevar un buen caso al tribunal. Y se dio ahí que en los primeros años, la mayoría de las veces el tribunal rechazó las acusaciones, ¿no es cierto?, los requerimientos de la fiscalía. Y ahí es cuando, ¿no es cierto?, ya se optó, esto ya bajo el fiscal Vergara, ¿no es cierto?, por darle más atribuciones al fiscal, de manera tal de equilibrar, ¿no es cierto?, estos dos aspectos entre la autoridad unipersonal y la colegiada y darle todas las atribuciones y el financiamiento, ¿no es cierto?, a la fiscalía para llevar, como les digo, buenos casos, ¿no es cierto?, al tribunal. Después, respecto del bien jurídico cautelado, yo aquí sinceramente no sé cómo es el caso colombiano, intuyo que al ser del origen, ¿no es cierto?, la misma fuente, digamos, en este caso el derecho antimonopolio norteamericano, que puede por lo tanto parecerse, pero si miramos en el largo plazo entre el 59 y el 2003, explícitamente la defensa de los consumidores estuvo ahí, siempre. Esto fue fundamental incluso, estoy en el segundo punto, como argumento de legitimidad, cuando empieza a discutirse internamente, o sea, esto no es público, el decreto de ley 211 del 73, inmediatamente después del golpe de Estado. ¿En qué sentido? Y aquí las entrevistas fueron fundamentales. Uno de los abogados que participó en la redacción de ese decreto, esto contra el tiempo, ¿no?, como les digo, 2 meses después del golpe militar, me decía, nosotros teníamos clarísimo que íbamos a cambiar el sistema económico de Chile. ¿Ya? Ese era el precepto 1. Y el precepto 2, lo que teníamos que hacer, ¿no es cierto?, era decirle a los ciudadanos que íbamos a hacer este cambio, pero teníamos que legitimarlo. ¿Ya? Y ahí se dan cuenta que una manera de legitimarlo es decirle
a la ciudadanía, a la población, con este sistema económico nuevo, obviamente van a desaparecer muchas empresas, sobre todo empresas del Estado, algunas empresas privadas que no se modernicen, que no puedan competir, también van a salir del mercado, pero esto todo va a ir en beneficio suyo. ¿Ya? Estoy obviamente estilizando los argumentos. Y ahí, ¿no es cierto?, es donde ellos dicen, en el artículo 1, ¿no es cierto?, del decreto de ley 211, que esto, la ley de libre competencia, de protección, ¿no es cierto?, la ley de antimonopolio, va a proteger el bienestar de los consumidores chilenos. Insisto, como un argumento en donde no hay elecciones políticas, ¿no es cierto?, en donde la prensa también está completamente manipulada, pero el gobierno militar se preocupa de legitimar, ¿no es cierto?, el cambio, como les decía, de sistema económico y a su vez de ir introduciendo esta idea de libre competencia en la población. Yo me acuerdo, yo era muy pequeño, pero había spots de televisión en donde a uno le enseñaban a ir muy pedagógicamente, muy bien hecho. Lamentablemente esos videos desaparecieron. No, nunca los vi, pero fui a los canales de televisión y me dijeron que no nos queda nada de eso. No sé por qué, pero no está. Donde a los consumidores les decían, si usted se quiere comprar un par de zapatos, compare a lo menos 5 veces los precios. Hoy día eso es obvio. Para todos nosotros es obvio que uno tiene que comparar precios. En ese momento en Chile no era obvio. Uno iba a la zapatería y compraba. Y se acabó, o sea, no se cuestionaba el tema del precio. Aquí sí, se empezó, ¿no es cierto?, por esa vía a generar también una conciencia para el consumidor, ¿no es cierto?, una conciencia para el consumo. Bueno, y en la ley del 2003, estoy ya en el cuarto punto, en su artículo 1, ¿no es cierto?, se dice que el objetivo, y este es el cambio de la defensa de la libre competencia, ¿no es cierto?, es precisamente garantizar que haya competencia en el mercado. Ese es el precepto 1. Y los consumidores, ¿no es cierto?, desaparecen. No se vuelven a mencionar. ¿Y esto por qué, no es cierto? Porque obviamente con la confusión anterior, digamos, de incorporar la defensa de los consumidores, los fiscales, por ejemplo, el fiscal Fernández, le había dado la impronta a su gestión en la fiscalía de defender solamente a los consumidores. Entonces él enfocaba toda su gestión, a partir de la defensa del consumidor. Y ahí se armaron, ¿no es cierto?, discusiones muy importantes que están ahí en el libro en todo caso, y que llevaron, ¿no es cierto?, a cambiar esto en el 2003 con la idea de que la ley lo que tenía que hacer era asegurar el derecho a competir. ¿Ya? O sea, los actores, por lo tanto, son los competidores. Y a las empresas, ¿no es cierto?, garantizarles el desarrollo de estrategias competitivas de manera libre. Pero insisto, los consumidores no están acá explícitamente incorporados, y a nivel público se dijo que los consumidores se iban a beneficiar por esta vía, ¿no es cierto?, al acceder a más y mejores alternativas de bienes y servicios en términos de calidad, cantidad y precio. O sea, como una segunda derivada se benefician los consumidores. Entonces esto, como les digo, fue bastante confuso en los inicios, dio pie a muchos problemas, ¿no es cierto?, hasta el 2003, cuando hoy día está completamente despejado esto, y además hay un Servicio Nacional de Consumidor que se preocupa de los consumidores. Esto desde el año 90 por lo demás. Los clientes frecuentes que yo les mencionaba al principio son los sectores más investigados en los distintos momentos de estos, desde el 59 al 2010. Aquí yo creo que pueden haber algunas similitudes con lo que pasa acá en Colombia. Los sectores que con mayor frecuencia aparecen investigados y sancionados también son laboratorios y farmacias, ¿no es cierto?, que es un clásico, por lo menos en Chile. Uno habla de caso farmacia, ¿no es cierto?, todo el mundo salta, literalmente. Distribución de combustibles, en donde se ha investigado mucho, pero nunca se ha sancionado. Pero siempre están bajo la lupa. Líneas aéreas, ahí lo que les mencionaba recién, ¿no es cierto?, especialmente a comienzos de los años 2000, en donde esta línea aérea, hoy día la TAM, digamos, la Chile, ¿no es cierto?, se empieza a expandir dentro del mercado interno chileno, se empieza a expandir en el resto de América del Sur en particular, y
ahí fue muy interesante, uno de los fiscales me dijo, Patricio, una de las cosas más difíciles que existe para investigar es el cuánto cuesta un asiento de avión en términos de mercado. Entonces dije, ya, pero explico un poco. Me dijo, no, un asiento de avión va cambiando de precio, me dijo, a cada momento. O sea, son dinámicos esos precios. Entonces, poder determinar, me dijo, poderes de mercado, poder determinar colusión, en fin, cualquier infracción, cualquier delito, me dijo, yo necesito equipos potentes. Estamos hablando de comienzos del 2000. Y ahí él se dio cuenta que tenía buenos profesionales, pero que necesitaba ya no solamente la persona con el pregrado, sino que necesitaba ya el profesional con posgrado. O sea, experto, ¿no es cierto?, ya sea doctor o máster en Derecho de Libre Competencia o en Economía de Competencia, por la sofisticación del mercado. Entonces, este tema, el tema aéreo, ¿no es cierto?, es hasta el día de hoy en Chile uno de los mercados también más investigados. En términos de telefonía móvil, es uno de los más dinámicos y los más entretenidos, incluso de analizar como caso histórico. Es probablemente en donde más exitoso ha sido este tema, el tema en función de promover la competencia, ¿ya? Y hoy día en Chile tenemos telefonía celular, como le decimos, tecnológicamente muy avanzada, con precios bastante razonables, diría yo, para el nivel de ingreso de la población, esto asociado a servicios de internet, o sea, y compiten. ¿Ya? Esto efectivamente es el sector probablemente donde más se compite. Después el sector de electricidad está en manos privadas, ¿no es cierto?, un sector regulado, pero ahí se separaron lo que es generación, transmisión y distribución de la electricidad, eso gracias también a las investigaciones que se hicieron desde la Fiscalía. Salud previsional, o sea que la salud previsional privada, ¿no es cierto?, en Chile eso, yo entiendo que acá en Colombia también es privada la salud, o sea, viendo también salud pública, obviamente. Sector bancario, que también ha tendido muy fuerte la concentración, también siempre bajo la lupa. Tiendas de retail, supermercados también son clientes frecuentes normalmente y se les aplican multas bastante altas en el último tiempo. En fin, o sea, esto por cómo se explica que se haya puesto el ojo aquí, ¿no es cierto? Por un lado, que el tamaño relativo del mercado chileno es pequeño. ¿Ya? O sea, es un mercado de 17 millones de personas, altamente concentrado, entonces ahí es donde aparecen estas visiones, ¿no es cierto?, que muchos dicen, dado esto, y como hay corporaciones grandes, la propensión a la concentración puede llevar necesariamente, dicen algunos, a la colusión. O sea, casi de manera automática, incluso una colusión como tácita, ¿ya?, al haber tan pocos actores en el mercado. Entonces, esa es parte de la discusión, como les digo, hasta el día de hoy, pero ahí la Fiscalía se ha concentrado muy fuerte por ello en estos sectores. Y también, el segundo motivo que está expresado en el tercer punto, es que todos estos sectores inciden en nuestra vida cotidiana. Entonces, que los combustibles, las líneas aéreas, la telefonía, la salud, etc. Entonces, eso hace que para la Fiscalía y para todo el sistema de defensa de la libre competencia, estos sectores sean altamente relevantes. Son los casos de alta entidad, como me definió el fiscal Vergara en su minuto. Una pregunta. Por favor. Aquí en Colombia ha pasado que muchos casos de alta entidad están relacionados con los mercados agropecuarios. En Chile no se ha visto... Muy poco, ¿no? Muy poco. Básicamente el mercado agropecuario en Chile, bueno, como toda la economía, es muy abierto. Es muy abierto, o sea, tú puedes importar, exportar libremente con arancel casi cero, o muy bajo. Entonces son mercados que en general tienden, no debo decir a funcionar perfectamente, pero se acerca un poco a eso. Eso sí, hace un tiempo atrás se descubrió por parte de la Fiscalía, a través de una denuncia, con delación compensada, por lo tanto, entrando ahí en la aplicación, una colusión en el mercado de la venta de pollos, el caso pollos, como se le conoce. Y ese caso demostró, todavía se está desarrollando, pero lo que la Fiscalía demostró, ¿no es cierto?, intentó demostrar, es que efectivamente, a través de una asociación gremial, los productores de pollo, que son básicamente tres, se coludieron
y lograron bloquear la importación, o sea, por precio, la importación, ¿no es cierto?, de productos desde el extranjero. Y el pollo es de los productos carnes, digamos, de más alto consumo en Chile. Entiendo que acá en Colombia también. Y ese es un caso, como te digo, de altísima entidad que demostró, ¿no es cierto?, que el mercado agropecuario tenía también sus problemas. Entonces, lo que yo decía recién, ¿no es cierto?, si tú miras ahí no hay ninguno del sector agropecuario. Pero el caso pollo estalló después de que yo cerré el libro, la investigación del libro. O sea, el caso pollos creo que es del 2013-14. O sea, por lo tanto no entra acá. Pero eso sí habría que haberlo incorporado porque ahora se fueron directamente, ¿no es cierto?, los investigadores de la Fiscalía a los pollos y a otros mercados de distintos tipos de carne. O sea, ganado, en fin, sobre todo ganado, que también se importa mucho ganado para los supermercados en particular, desde Argentina, de Paraguay, desde Brasil y Uruguay, que son los mercados de abastecimiento principal de carne de vacuno. Pero a eso se debe que no esté en esta lista. Pero sí, en el último tiempo hay dos casos en el sector del vino. Pero eso están recién comenzando. Es porque ahí hay un gran productor, que probablemente ustedes lo conozcan, que es Conchitoro. Ya Conchitoro es de hecho una de las viñas más grandes del mundo, digamos. Es uno de los auspiciadores del Manchester United, ya que tú estudias ahí en Gran Bretaña, pero tú estás en Oxford, ¿no? Y a ellos siempre se les ha puesto en la mira en el sentido de plantear que ellos dictaminan, o sea, tienen poder de mercado suficiente, ¿no es cierto?, para ordenar el mercado chileno y ordenar en parte el mercado internacional. Pero hasta ahora no se ha comprobado. O sea, como los combustibles, se sospecha, pero hasta ahora no se ha comprobado nada al respecto. Pero sí son casos que se están siempre, o áreas que se están investigando. Bueno, y un poco la particularidad del caso chileno, ¿en qué sentido? Y esto también puede dar para mucha discusión. Lo interesante aquí es que el 73, como yo les dije, un par de meses después del golpe, aparece este decreto ley 211, este decreto fundante, y a continuación, o sea, primero la ley y después se hace la reforma económica. ¿Ya? En circunstancias que lo tradicional, como saben, al final, ¿no es cierto?, es que el caso norteamericano es clarísimo. Primero se activa una economía de mercado, ¿no es cierto?, con todas sus características, con todos sus vicios y sus problemas, y ahí aparece, ¿no es cierto?, en 1890 la primera legislación. Y la mayoría de los países el caso es así, salvo Alemania Federal, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando es ocupada, ¿no es cierto?, entre otros por los norteamericanos, que se crea ahí el Bundeskartellamt, ¿no es cierto?, o sea, el equivalente a la Fiscalía Nacional Económica nuestra, por así decirlo, y después se empieza a aplicar la economía de libre mercado, o social de mercado. Pero son los dos casos que yo al menos he detectado en donde primero se legisla y después se hace el cambio económico. O sea, y un cambio radical, como fue el caso chileno, como fue también el caso de la Alemania Federal, digamos, de la época. Aquí en Colombia, la verdad es que yo creo que es un poco más mezclado esto, ¿no? Podemos discutirlo también al final, pero este es un punto, ¿no es cierto?, que varios fiscales, ¿no es cierto?, cuando yo se los planteé, me decían en realidad, esa es una hipótesis que tiene mucha fuerza, digamos, ¿ya? Y que eso ha permitido a su vez, ¿no es cierto?, que al tener primero la ley, no siendo nunca perfecta, digamos, eso permitió encauzar bastante bien, a su vez, ¿no es cierto?, la reforma económica impuesta, ¿no es cierto?, a partir del año 73. Así que ese es otro punto. Y como les dije, me salté los dos puntos estos que se referían, que eran el 9 y el 10, a la promoción de la libre competencia a nivel nacional, que es una actividad que toma la Fiscalía en sí misma, ¿no es cierto?, como parte de su misión, y lo otro, ¿no es cierto?, que se refiere a cómo, al irse sofisticando la economía de mercado en Chile, eso hace también que haya que tener por necesidad, una institucionalidad un poco más fuerte, digamos, más sólida, para dar cuenta de esa sofisticación. Y por último, entonces, me salto al punto 11,
que es un poco la discusión actual en torno al proyecto de ley que ya está bastante avanzado en las dos cámaras del Congreso. Y fíjense, vuelven las penas de cárcel. ¿Ya? Vuelven las penas de cárcel, la propuesta. Y va, si ustedes me preguntan, yo creo que esto va a prosperar, y yo les explico por qué. Entonces, vuelven las penas de cárcel que van desde los 3 años y un día hasta los 10 años, con cárcel efectiva de a lo menos un año, para quienes se coludan. Esto de la vuelta de la pena de cárcel ha sido, como les digo, muy discutido, pero siempre yo descubrí hay una relación, que tampoco es tan sofisticado descubrirla, digamos, pero cada vez que en las últimas décadas aparecía un caso de investigación incluso, ni siquiera sancionado, de alta entidad pública, con alto impacto público, como colusión de farmacias, por ejemplo, ¿ya? Y de laboratorios farmacéuticos, las autoridades políticas, especialmente él o la Presidenta de la República, ante eso activaban el discurso tiene que volver la pena de cárcel. O sea, este populismo penal, ¿no es cierto?, muy característico, tiene que volver la pena de cárcel, es impresentable el discurso político, ¿no es cierto? Decían que una persona que ha robado, ¿no es cierto?, a los chilenos, bla, 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 solamente pague una multa y no pague, ¿no es cierto?, con presidio este tipo de delitos. Entonces, esta suerte de populismo, como les digo, legal, ha llevado que nuevamente, y no obstante haber pruebas de que nunca, como les dije al principio, nadie fue a la cárcel entre el 59 y el 2013. Nadie, o sea, literalmente, nadie fue a la cárcel. Vuelve esto, ¿no es cierto?, un poco para dejar, por así decirlo, satisfecho, más tranquila, digamos, a la sociedad, a la ciudadanía, respecto de esta demanda, que, insisto, es muy popular, ¿ya? Eso como primer punto. Después, como segundo punto, y este es el caso de las multas que preguntaba el profesor Miranda al principio, si ustedes se fijan, ahora las multas van a ser de hasta el 30% de las ventas de la línea de producto o servicio involucrado en la colusión. O sea, son porcentajes ahora, ya no son topes en dinero. Estoy en el punto 2 acá. Entonces, hasta el 30% de las ventas del producto o servicio involucrado en la colusión, o de hasta el doble del beneficio económico obtenido por los infractores. O sea, eso ya es un poquitito más duro, ¿no es cierto? De decir, pero ahí otros dicen, pero con eso me sacan del mercado, me quiebran. Entonces ahí viene de nuevo esto del poder disuasivo, ¿no es cierto? Que pueda tener una... Vamos. Una pregunta, ¿este beneficio es por la conducta? O sea, ¿el beneficio que yo obtuve por haberme coludido? Sí. ¿O las utilidades en general de la empresa? No, por haberme coludido. Ok. Sí. Es que en Colombia, exacto, eso iba a decir, en Colombia la legislación prevé que las empresas tendrían que pagar el 150% del beneficio obtenido por la conducta. Y es muy difícil de probar. O sea, de hecho, esas sanciones no se han impuesto en Colombia por eso. Muy interesante eso, porque de hecho hoy en día, en el caso de los pollos, por ejemplo, y en un caso que se llama el caso del papel confort, que es papel higiénico, pero son varias líneas, o sea, no solamente papel higiénico, que es una de las grandes empresas en Chile, que es la papelera, como se le conoce, que está en investigación en este momento, y también por relación compensada. El Servicio Nacional de Consumidor está tratando, al igual que el caso de los pollos, de determinar el per cápita de daño hacia los chilenos. Entonces ustedes dirán que eso es difícil, pero se está avanzando en poder llegar a eso. O sea, por lo tanto, hoy en día, según los especializados en esta materia que usted dice, te están planteando y te afirman con bastante seguridad que es posible de calcular. Ah, no, posible es. No, es que ese es un punto, porque al principio muchos decían esto es imposible de calcular. Cuando son delitos que se han cometido por 20 años, o sea, no solamente los últimos 2 o 3 años, sino que son décadas. Y ahí, por lo tanto, el monto, te fijas, del fraude crece a tal nivel que tú puedes sacar del mercado a una empresa, como en el caso chileno, que es la compañía esta manufacturera de papel y cartón. O sea, esta papelera la puedes sacar, la puedes quebrar,
por así decirlo. Pero por otro lado dicen que esto es una buena manera de disuadir a la gente para que no cometa delito. Entonces, ustedes son abogados, ahí pueden manejarlo mucho mejor que yo ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿aquí en Colombia se ha sancionado a alguien bajo ese...? Pues sí se ha sancionado, pero las multas no han sido por... No, nunca ha tomado como base la utilidad obtenida. Sí. De hecho, han intentado en grandes casos calcularlo y dicen, y sale que no necesariamente tuvo un efecto en esa cosa. Es un tema súper... Por ejemplo, en Colombia también hubo un caso de papeles suaves y unos economistas que contrataron, que una de las empresas investigadas contrató, que señalaron que el mercado de hecho estaba funcionando, o sea, sí se reunían y sí todo, pero que el mercado seguía funcionando como si nada hubiera pasado. Es que muchos cartelistas son brutos y no saben cómo hacer el tema. Exacto, bueno, no saben cómo poner a funcionar para hacer carcel. Por ejemplo, en el caso de los pollos que usted menciona, puede pasar que hayan bajado los precios en vez de incrementarlos. Entonces ahí uno cómo calcula el beneficio de que no, o sea, porque lo que están haciendo es bajar y bajar y bajar los precios para que nadie más entre. Entonces... Claro, en el caso de los pollos, ahí básicamente fijaron precios, que ahorita la discusión si fue por sobre o por bajo. Todavía eso no está claramente determinado. Lo que era un precio de equilibrio, pero se distribuyeron en el mercado entre estas tres empresas, que son por lejos las dominantes. Pero ahí, por ejemplo, intervino muy fuerte estas herramientas de intervenciones telefónicas y sobre todo de ir a los CPU, digamos, a los discos duros en este caso de esta asociación gremial de productores de pollo, para ir detectando, pero como decíamos al principio, son casos muy difíciles de investigar, son muy difíciles. Sí, ¿estaba primero el profesor Miranda? Sí, gracias. Yo quería preguntarle, volviendo un poco sobre el tema criminal, ¿quién ejerce la acción penal? Si ahí va a ser los fiscales criminales los que ejerzan la acción penal o se le va a otorgar una facultad de investigación criminal a la Fiscalía Nacional Económica. Porque uno de los puntos que yo creo que en Chile, y quisiera que nos ilustre sobre ese tema, que creo que en Chile ha sido complejo para el programa de delación, es que si existe creo que hay algunas conductas como en Colombia, como la colusión en las licitaciones, que tienen una acción criminal de todas maneras. Entonces, si el fiscal económico otorga clemencia o beneficios por colaboración, pero los fiscales criminales no otorgan esa misma inmunidad, entonces eso perjudica de manera muy importante el desarrollo del programa de beneficios por colaboración. Entonces quería saber si en el proyecto se está contemplando que haya una unidad, que es la fortaleza del sistema de leniency norteamericano, donde los fiscales del DOJ, ellos mismos llevan el caso de libre competencia, son los mismos que deciden sobre la parte criminal, y cuando se otorga una inmunidad, la inmunidad cubre todo, absolutamente todo. Entonces quería preguntarle cómo se plantea el proyecto de ley a ese respecto. Sí, ese de hecho es uno de los temas fundamentales en la discusión y en la operativa hoy día. ¿En qué sentido? Existe el Ministerio Público que se llama, y el Ministerio Público efectivamente hasta el día de hoy, en algunos casos en particular, en el caso del papel confort, como se le conoce, o papeles suaves, como se dice acá, el Ministerio Público intervino de oficio, directamente, y al mismo tiempo la Fiscalía por razones obvias, y hubo un conflicto de competencia, y llegó un momento en que finalmente la Corte de Apelaciones dice, no, esto es atribución del Fiscal Nacional Económico, pero eso a su vez, ¿no es cierto?, dentro del Poder Judicial generó mucha molestia, indignación en algún caso. Bueno, el Poder Judicial siempre se expresa de una manera un poco más recatada, pero dejan muy claro cuando están enojados, ¿no? Cuando están molestos. En otras palabras, hoy día lo que se busca, y si ustedes se fijan,
está acá abajo, ¿no es cierto?, en relación con la delación compensada. Hasta ahora eso no estaba regulado porque muchas veces pasaba que la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal al delator compensado le decía: ok, usted tiene todas las garantías del caso, ¿no es cierto?, usted paga una multa, incluso le rebajamos la multa. Todavía no hay pena de cárcel, así que por lo tanto lo criminal no entra aquí. Pero le rebajamos la multa, o sea, si los otros tenían que pagar 4 millones de dólares, que se dio un caso, usted tiene que pagar 1, en el caso de una farmacia. Sí. Pero aparecía el Ministerio Público y decía: nosotros no tenemos nada que ver con lo que decidió la Fiscalía y el Tribunal. O sea, aquí hay delito igual. Por lo tanto, venga para acá. ¿No es cierto? Y lo sometía a proceso con miras a que se fuera preso. Y eso es muy los ejecutivos, digamos, se fueran presos. Entonces, eso para unas personas y empresas que quieren delatar, que tiene un valor muy importante para la sociedad porque exacto, le colabora a la autoridad en el conocimiento completo del esquema del cartel y en su desmantelamiento. Y por eso es que se ofrece el beneficio, porque es útil para la sociedad. Sí. Pero en cambio los fiscales criminales le ponen un palo en la rueda a ese mecanismo. Y claro, entonces cuando empezó a pasar esto, que les estoy relatando muy sucintamente, inmediatamente los fiscales, y especialmente el fiscal Irarrázaval, aparecieron ante la opinión pública y ante la autoridad diciendo: aquí nos están desmantelando la delación compensada, que es el instrumento que más ha servido, ¿no es cierto?, para investigar y sancionar casos de corrupción. Bueno, esa contradicción, ¿no es cierto?, tan fundamental, en este proyecto de ley, ¿no es cierto?, aquí se indica que el delator que primero haya aportado antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica estará exento de responsabilidad penal. Ya, eso se deja por escrito. Ahora que eso vaya a solucionar el conflicto es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos eso aquí se asume, ¿no es cierto?, que se expresa de esa manera. Mientras que al segundo delator, o sea, el que aporta antecedentes adicionales a los dados por el primero, se le rebajará en 1 grado la pena, cuando cumpla con los requisitos, bueno, establecidos por la ley. Ahora, si ustedes me preguntan, yo creo que esto no soluciona el problema de competencias entre el tribunal, la fiscalía y el Ministerio Público. O sea, yo creo que esto va a seguir todavía dando problemas y ese es más un problema que obviamente ustedes tienen mucho más capacidad para analizarlo que yo, digamos. No sé cómo lo ven ahí en la experiencia, no sé cómo opera acá en Colombia incluso eso, si hay delación compensada. Profesor, yo tengo una pregunta. En Colombia, a la medida en que van avanzando los casos, se van acrecentando las críticas, obviamente, ¿ya?, asociadas al tema del debido proceso y cuál es la rigurosidad que una investigación de esta debería tener. ¿En Chile eso se ha presentado y cómo lo han manejado? No, yo diría que no. O sea, normalmente las críticas, las más duras, han ido en contra de los empresarios. O sea, eso ha sido lapidario. Yo les diría que probablemente lo que más ha afectado a la economía de mercado en Chile han sido este tipo de casos en el último tiempo. O sea, más allá que algunos temas de corrupción y financiamiento ilegal de la política, estos casos, como el de los pollos, farmacias sobre todo, esos dos son los sectores más complicados, en donde la Fiscalía y el Tribunal de la Libre Competencia aparecen como los adalides, un poco, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, o sea, los defensores de verdad del sistema económico y para que los empresarios aprendan a comportarse bien. Y ahí los medios de comunicación han ayudado mucho a eso, también. Entonces las críticas, más que nada, han apuntado a que a veces los casos, ¿no es cierto?, no es que los active el fiscal, la investigación directamente, sino que es por delación compensada, a él le llega. Entonces la pregunta es, si no hubiese habido delación compensada, ¿la Fiscalía habría sido capaz de descubrir una colusión, un acuerdo? Esa es un poco una pregunta un poco más sofisticada, o sea, no es una pregunta de la calle, pero yo diría que la
población, la ciudadanía en general, tienen una muy buena evaluación del fiscal, por ejemplo, o de los fiscales a lo largo de las últimas décadas, no puedo decir de todos los fiscales, pero sí a lo menos de los 3 o 4 últimos fiscales. O sea, en ese sentido, la ciudadanía entiende, ¿no es cierto?, que aquí hay una institucionalidad que busca defendernos, a nosotros, a los ciudadanos a pie, por así decirlo. Entonces, más que crítica, yo diría un apoyo implícito, tácito, bastante importante, pero lo más demoledor ha sido lo que les mencioné al principio, o sea, esto de decirle a los empresarios, ustedes que tenían una misión central, ¿no es cierto?, en la sociedad, que era finalmente echarse sobre las espaldas el funcionamiento y el crecimiento de la economía, no lo están cumpliendo. Y de hecho las asociaciones gremiales, las grandes asociaciones empresariales, digamos, o sea, la Confederación Nacional del Comercio, que es la que agrupa todas las ramas productivas y de servicios de Chile, empresariales, al principio cuando aparecieron estos casos, no se manifestaban públicamente, o sea, se hacían como los desentendidos. ¿Ya? Ya con el caso de la papelera, del papel confort, no quedó otra alternativa ante la presión pública de que incluso la familia dueña de esa empresa, la familia Mati, que es un grupo económico de nivel mundial. Entonces, es como el tercer o cuarto grupo más grande en Chile, un grupo económico, manejan celulosa, o sea, son de verdad pesos pesados, como se dice. Y lo desafiliaron hasta que no avanzara y se clarificara la situación en los tribunales. Y lo desafiliaron de la Confederación del Comercio, de la Producción y el Comercio. Esa señal fue poderosísima. O sea, de decir, nosotros los grandes empresarios vamos a empezar a mirar mal, ¿no es cierto?, y a hacer gestos públicos cuando un asociado se comporte mal también. Y por lo tanto lo desafiliamos. Que dicho así, aquí, ¿no es cierto?, suena como fácil, pero yo supongo que esa decisión debe haber sido de alta complejidad para los directivos de esta asociación gremial. Entonces, aquí la crítica va más bien, como les digo, al papel del empresario que lo hace mal, que no cumple su rol social y que no respeta la libre competencia, porque al final no está respetando los derechos del consumidor, en la última línea. Profesor, ¿se percibe en Chile ya una sensibilización muy grande de la sociedad y de los estamentos empresariales respecto de que tiene que haber cumplimiento de las normas de libre competencia, no solo por las multas, sino por este último factor que ha estado usted tratando, que es como el desprestigio de Exacto. instituciones, inclusive que son baluartes de la economía de mercado de un país, empresas centenarias y de tradiciones de familias de empresarios de muchas generaciones que tienen una gran reputación y que de alguna manera son parte del establecimiento, el establecimiento empresarial institucional que tiene una gran proyección sobre el bienestar de la sociedad, se ha visto en la necesidad pues de decir, bueno, vamos a cumplir con estas normas, vamos a introducir normas de gobierno corporativo, vamos a expulsar a los funcionarios que no cumplan con estas normas, etc. Sí, ese es un tema de los últimos años, ¿no? O sea, no es que sea de toda la vida, de toda esta trayectoria que les he mostrado acá, sino que básicamente, en Chile hoy día estamos viviendo una situación bastante particular. Hasta el 2014, diría yo, 2010 incluso, nosotros siempre teníamos la sensación, más allá de muchas críticas que uno puede hacer al sistema, pero siempre tuvimos la sensación de que la economía chilena y la sociedad en general, ¿no es cierto?, iban línea de progreso hacia arriba perfecta, digamos. ¿Ya? Insisto, con muchas críticas, o sea, no estoy idealizando, pero en línea gruesa estoy con la nariz de la vida hacia arriba. Y empiezan a aparecer, por un lado, casos de este tipo. ¿No es cierto? El caso farmacia, el 1, hay 3 casos farmacia, el 1. Sí, el primero. Claro, el primero, ese fue demoledor. O sea, imagínense que aquí se descubrieron casos de acuerdos entre laboratorio y farmacia con, ya se me olvidó, pero está en el libro, que tiene un nombre muy, muy técnico, de los medicamentos que son estos para toda la vida. Que si uno tiene una enfermedad determinada y te lo recetan para siempre.
¿ya? Imagínense el costo económico de eso, para una familia, para una persona. Y ahí hubo unos acuerdos, ¿no es cierto?, brutales, para decirlo con todas sus letras, que subían el precio de esos medicamentos N veces. Si uno iba a comprar esos medicamentos, que son con receta médica, obviamente, a Argentina, o sea, al lado, a nuestros vecinos, costaban muchas veces menos que el precio chileno. O sea, ahí se empezó a aparecer, ¿no es cierto?, esta dimensión social, económica, de los efectos de los acuerdos ilegales, ¿no es cierto?, en este caso de las farmacias con los laboratorios. Y eso fue de altísimo impacto. Entonces ahí fue como la primera luz de alarma, de decir, ojo, aquí no hay solamente un delito en contra de la libre competencia, no hay solamente un daño al consumidor, sino que lo más importante, hay un daño general al prestigio de los empresarios y a la legitimidad del sistema de libre mercado. Se imagínense toda la cantidad, ¿no es cierto?, de consecuencias que se fueron generando. Ustedes pueden decirme, ya, pero fue un caso. El problema, ¿no es cierto?, fue que a continuación empezaron a aparecer el caso de los pollos, después el caso del papel confort, esto en un ambiente de agitación. ¿En qué sentido? Que el gobierno actual está planteando subió los impuestos, está planteando una serie de reformas, ¿no es cierto? En Chile subir impuestos es tabú, ¿ya? Hasta ahora, no había sido. En el fondo empezaron a generar ciertos cambios todavía no estructurales, pero sí de visión en el sistema de libre mercado. Y eso tiene a la sociedad hoy día muy encrispada, y a eso agréguenle, ¿no es cierto?, casos de corrupción en el financiamiento de la política desde los empresarios hacia los partidos políticos y a candidatos determinados a distintos cargos. Entonces, eso ya demolió, ¿no es cierto?, en primera instancia, el prestigio de grandes empresas. Y esto suma y sigue, porque nadie sabe si estamos en la mitad o al principio de estos casos de corrupción política, como se llama. Entonces va todo junto, eso es lo que voy. Gracias. Tengo dos preguntas y ya pues... Fíjese usted que el tiempo en el SEDEC corre rápido. Usted pensaba que venía para media hora. Dos preguntas. Primero, ¿cómo se plantea la Fiscalía Nacional Económica en sus relaciones con los medios de comunicación? ¿Qué tipo de decisiones son las que saca los medios de comunicación? Si el fiscal sale al inicio de la investigación, en la mitad, al final, si sale a ruedas de prensa, si hacen artículos o solamente a través de la página web. Quisiera que se pronuncie sobre eso. Sí. Y en segundo lugar, quisiera preguntarle sobre el desarrollo de las acciones de responsabilidad civil, ya que los consumidores a través de acciones de grupo o acciones de clase o a través de demandas de algún tipo estén tratando de recuperar los perjuicios que hubieran podido ser ocasionados por las conductas de prácticas restrictivas de la competencia. Sí, al respecto de lo segundo, ahí está operando el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor. Ahí no opera la Fiscalía o el Tribunal, sino que el CERNAC lo que hace es calcular o intentar calcular el daño y ahí lanza una demanda. Ahí opera. Entonces ahí también eso sí puede colaborar la Fiscalía, ¿no es cierto? Pero esa iniciativa, por así decirlo, hoy día está radicada en el Servicio Nacional de Consumidor. Pero esa es una entidad pública. Aparte, pública. Pero ¿y los consumidores mismos una demanda no, pueden hacerlo. Demanda privada? Pueden hacer una demanda privada. ¿Y existe? Existe, eso existe, pero este Servicio Nacional de Consumidor en realidad ha funcionado bastante bien. ¿Y qué hace con la plata? Y se juntan, no, eso va, bueno, no. El CERNAC, cuando gana una causa, sí, puede redistribuir entre los afectados. Ya. Eso es lo que se está intentando hacer ahora con el caso del papel. Y le respondo, dame un segundo por favor, cómo fueron las políticas de comunicaciones de los distintos fiscales. El fiscal Ortúzar, por ejemplo, yo detecté que dio unas 3 o 4 entrevistas en el Mercurio, que es el diario como más tradicional, si ustedes quieren, más de la élite, por lo demás, ¿no es cierto?, en Chile. Pero siempre su política comunicacional fue
estamos hablando de los 70, 80 sobre todo, porque en los 60 nunca dio ninguna entrevista, era apuntando a cuál es el papel de la Fiscalía, o sea, un poco el rol pedagógico que se llama, que se lo hicieron todos los fiscales, cuáles son las implicancias de tener un buen sistema de libre competencia, también un rol pedagógico, y a continuación el mensaje al mundo político de decirle la Fiscalía está funcionando bien, las comisiones antimonopolios también están funcionando bien, ¿cómo? Pero necesitamos esta reforma. O sea, de fondo mandar el mensaje político. ¿Ya? Ese fue Ortúzar. El fiscal Villablanca, que es el primero en democracia, fiscal bajo el presidente Elwin, le encontré una entrevista, pequeñísima, a propósito de casos de concentración económica. Pero así como de lo macro, de lo institucional, no habló. En tanto, Asenjo y Fernández, Asenjo es el más mediático de todos. ¿No es cierto? Él ¿Qué época? daba entrevista, él es bajo Freire, o sea, bajo Freire Ruiz Tagle, que eso es desde el, del 94 al 2000. Sí, del 94 al 2000. Y Asenjo es, además por carácter, es un tipo como muy asertivo, con mucha personalidad, que se expresa muy bien. Y él, ¿no es cierto?, daba entrevistas diciendo, por ejemplo, los empresarios lo acusaban de perseguir las empresas, ¿ya? Y él decía, yo no voy a discutir con los empresarios con la prensa, aquí los abogados discutimos el papel legal, una cosa así era la expresión que él usaba. Pero él sabiendo, o sea, esto no lo dijo él, pero uno lo concluía, que él estaba discutiendo a través de la prensa. Aquí se decía en papel, los abogados discuten en papel sellado, no en papel periódico. Bueno, mejor todavía esa es la expresión colombiana, más clara todavía. Pero Asenjo, ¿no es cierto?, es de los que se lanza a defender, ¿no es cierto?, totalmente el rol de la Fiscalía, a pedir claramente mucho más poder que el que tenía. Por la prensa le pide más presupuesto al gobierno de la nación, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, él se explaya a través de los medios de comunicación en todo lo que él considera necesario para mejorar la Fiscalía. Sí. Sin ningún problema. Fernández, como les digo, duró poco, es que le renuncia al presidente Lagos, así que hay dos intervenciones muy breves de él, enfatizando el tema de los consumidores. Madar y Vergara también salen mucho de la opinión pública, también incentivando, ¿no es cierto?, temas de cambios legales, cambios institucionales, y sobre todo dando señales diciendo vamos a investigar combustibles, vamos a investigar líneas aéreas, o sea, como advirtiendo, dando esa señal. Entonces, en conclusión, todos, más o menos, ¿no es cierto?, salvo Villablanca, diría yo, y Fernández porque duró poco, pero el resto todos de alta exposición pública. Si tú le preguntas, te van a decir no, pero si tú ves los hechos, es sí, de alta exposición pública. ¿Y los últimos? No, el último es Felipe Irarrázaval, el actual, porque Felipe Irarrázaval sucedió a Vergara, que de hecho Felipe Irarrázaval es el primer fiscal que es elegido por el sistema de alta dirección pública. Ya no es de exclusividad, como los anteriores, de confianza de la presidencia de la República, o del presidente o la presidenta de la República. Entonces, en el caso del fiscal Irarrázaval, Felipe te dice, no, yo no aparezco mucho, pero si tú empiezas a mirar, aparece. También, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en términos de exposición, por lo tanto, las conclusiones sí, son de alta exposición pública, no en cantidad, pero en calidad y oportunidad son muy importantes. Perdón, tú tenías por eso... Sí, este tema de la elección del fiscal por parte de una alta dirección pública ha incrementado el nivel de profesionalización de la Fiscalía, digamos, ese cambio de la confianza a esta autonomía y esta profesión, ha mejorado la profesionalización, porque pues digamos acá en Colombia todavía pues la sanción, las multas pues todas las proyecta y finalmente las impone el superintendente de Industria y Comercio y que termina siendo delegado del presidente de la República. Y eso no es una cosa extraña en la medida que también desde históricamente
toda la competencia ha sido como competente, o sea, la libre competencia ha sido un tema del soberano como tal. Entonces quería, porque sí me parece muy particular que esté como en la misma línea de la creación de bancos centrales con profesionales técnicos y demás. Sí, mira, si tú miras la preparación académica, ¿ya?, de los fiscales, bueno, todos por definición tienen que ser abogados, ¿ya?, con algún grado de conocimiento que fue en aumento, ¿no es cierto?, de Tortúzar en adelante, que bueno, fue el primer fiscal, en derecho de libre competencia. Pero ya a partir de Vergara son abogados con un máster, en la especialidad. Vergara hizo el máster en España, sinceramente no recuerdo en qué universidad, y Felipe Irarrázaval hizo el máster en Yale, en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué te demuestra? Bueno, son dos casos, ¿no es cierto? Pero yo diría la tendencia en términos profesionales, del perfil profesional de los fiscales, probablemente, aunque no esté por escrito, pero por lo bajo va a ser, ¿no es cierto?, además de la licenciatura en Derecho, el título de abogado, un máster en la especialidad. Insisto, no es que esté por escrito eso, pero el estándar, yo creo, va a ir de profesionalización, ¿no es cierto?, especialización va a ir subiendo y está instalado ya en los últimos dos fiscales con ese carácter, con esa característica. Profesor, ¿hay algún posgrado en libre competencia en Chile? Entiendo que sí, o sea, no, todavía un máster en eso no, que yo sepa, ¿ya? Entiendo que en la Católica se está planificando uno, porque hay diplomas, que es un grado más bajo, ¿no es cierto?, que en el fondo no lo califica como tal, pero yo entiendo que la Facultad de Derecho está pensando seriamente en sacar un máster directamente sobre eso, pero averiguo y les cuento con mayor detalle. Nosotros tenemos una especialización aquí en la Universidad Javeriana. ¿Pero un máster o especialización? Una especialización, que bueno, es un programa de un año. En Chile está lo mismo. Es un programa de un año. Claro, sí. Pero no hay un máster formal. Sí, para nosotros la maestría que tenemos es en Derecho Económico, que ya es más amplio. Sí. Claro. Sí, perdón. Solamente como detalle, pero la calidad técnica de los documentos que se están produciendo sí se ha mejorado altamente. Sí, todo eso definitivamente sí. O sea, tú dices cuando se hace una acusación, por ejemplo. Sí, digamos, en el nivel técnico, especialmente en los estudios económicos, que termina siendo, digamos, la clave de todo este tipo de acusaciones. También. ¿Sí? Claro, porque no sé, los informes, los informes de los abogados y los informes de los economistas ahí, que a mí me tocó revisar varios para efectos del libro, el estándar también se fue elevando de una manera muy apreciable. Así que la respuesta ahí también es sí. Bueno, les agradezco la paciencia. Muchas gracias. Y el tiempo también, al final, bueno, excelente. Muchas gracias, profesor. A ti, bueno, muchas gracias.